que a veces oramos de la misma manera que alguien o imitamos ciertas formas de orar. No sé, pensemos un momento, ¿cómo oramos? ¿De qué manera yo le pido a Dios algo? ¿De qué manera yo me acerco a Dios? Porque yo quiero compartirte en esta tarde sobre esto que el Señor puso en mi corazón cuando oramos a Dios. Mucho tiene que ver de la manera en que tú oras para recibir una respuesta. Mucho tiene que ver cómo le oramos a Dios, cómo le pedimos para recibir una respuesta de Dios. No sé si he escuchado cómo mucha gente cuando ora dice: te ordeno, ¿verdad? Cuando oran por un enfermo dice: te ordeno que seas sano, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O cuántos han escuchado las frases de yo cancelo toda enfermedad de mi vida, yo reprendo toda enfermedad de mi vida? ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, son frases muy utilizadas en la iglesia moderna para orar, para pedir que sea algo, pero son frases muy fuera de contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si algo nosotros tenemos que aprender a orar, tenemos que tomar la palabra de Dios y ver cómo los siervos de Dios oraban, ver cómo ellos pedían algo a Dios, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ordenar a Dios. Y más, yo he escuchado mucho este tipo de oraciones y yo digo, bueno, la iglesia no tiene que caer en este juego, porque nosotros no somos nadie para ordenar a la enfermedad, no somos nadie para cancelar algo, nadie. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, ¿sí o no? En este texto que acabamos de leer, el Señor Jesús, nuestro Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, en esta ocasión Él estaba orando. ¿A quién creen que estaba orando? ¿A quién? Al Padre, a su Padre, a nuestro Padre. Él estaba orando a su Padre. Y escuche la manera de orar. Esta frase que Él dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esta es la frase más importante para nosotros. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no es la manera en que yo quiero que sea, sino que de la manera que el Padre quiere que Él sea. Amén. Entonces, no sé cuántos de ustedes ya reflexionaron su forma de orar. Quizá por eso no ha recibido ese auto que quiere, esa casa nueva, ese novio, esa novia, esa esposa. Quizá por eso no ha recibido, porque a veces queremos y la emoción nos gana, porque muchas veces es parte de la emoción cuando escuchamos a alguien decir: y yo cancelo toda deuda, y yo cancelo toda obra del enemigo, y yo hago esto. Y son frases muy modernas, muy utilizadas en este mundo, en este tiempo, en el mundo cristiano, que no tienen nada que ver conforme a los principios establecidos por Dios.
Y son frases que tenemos que sacarlo de nuestros labios. Porque tú y yo, escucha esto, por muy grande que sea nuestra necesidad, nosotros no podemos mover la voluntad de Dios. ¿O sí? ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Por muy grande que sea nuestra necesidad, no podemos mover la voluntad de Dios. Porque si Dios dice no, es no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si Dios dice no, es no. Y aunque tú estés duro y dale y cancelo y reprendo y yo te ordeno que te salgas, yo te ordeno que hagas esto. Pero si no es la voluntad de Dios, si no es la voluntad del Creador, no va a pasar, no va a suceder. Fíjense Jesús, nuestro Maestro, el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Hágase, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad del Padre respecto a Jesús? ¿Cuál? Que fuera a la cruz. La voluntad del Padre era que Jesús fuera a la cruz. ¿Sí o no? Entonces, por muy grande que sea nuestra necesidad, por muy fuerte que sea nuestro problema, tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Por eso le dije, usted cuando ora o cuando oramos, ¿cuál es nuestra forma de orar? ¿Cómo oramos a Dios? ¿De qué manera nosotros pedimos? Porque todo depende de cómo nosotros pedimos a Dios, de cómo oramos a Dios. Y muchas de las veces no recibimos respuesta de Dios por nuestra forma de orar, por nuestra manera de pedir. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es un Dios soberano. Es un Dios que Dios no va a dejarse mover, manipular por un ser humano, por una persona. No. Dios no se mueve a nuestra voluntad. Amén. Sino que nosotros, los seres humanos, estamos bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Su voluntad es la que se hace en nosotros. Yo le digo esto porque en el modelo de oración, está establecido cómo debemos orar. Por eso le decía, muchos de nosotros oramos por imitar a alguien, y cuando vemos orar a alguien y decir y yo te reprendo y yo cancelo se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha bien, y uno lo quiere imitar y uno lo quiere hacer. Pero cuando la palabra de Dios te dice hágase tu voluntad, como que no nos gusta mucho eso, como que eso no nos parece algo bueno, algo atractivo. Pero mira, el modelo de oración, vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan del modelo de oración? ¿Sí saben dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, uno de los modelos de oración que el Señor Jesús nos enseñó, el Maestro enseñó a sus discípulos a orar. Mateo capítulo 6, vamos a ver ahí. Muy bien. Antes de que se enoje, dele un aplauso al Señor. Bueno,
Mejor hubiera dicho, si no está enojado, dele un aplauso al Señor, así ya sabría quién está enojado ya, ¿verdad? Pero esto es bueno, esto nos ayuda, porque muchas veces, les decía, somos buenos imitadores, y mucho más ahorita que hay muchísimos predicadores muy famosos en televisión o internet, y uno encuentra cualquier cosa ahí y pues a veces nos llama la atención esa forma de orar, esa forma de pedirle a Dios. Pero ¿está de acuerdo o estaría dentro de la voluntad de Dios eso? Veamos. Mateo capítulo 6, y vamos a leer cómo el Señor Jesús enseñó a orar, entre muchas formas de orar, porque todo lo que es el modelo de oración, nosotros encontramos muchos puntos muy importantes de cómo orar. El Padre Nuestro no solamente es recitarlo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga sobre tu reino. No, todo lo que contiene la enseñanza acerca de Jesús, de Yeshua, acerca de orar, tiene mucho trasfondo, mucho. Si nosotros nos pudiésemos estudiar hoy el Padre Nuestro completo, tendríamos semanas, meses quizás, escudriñando y buscando, ¿verdad? Y encontraremos muchas cosas ahí, pero es un modelo de oración, es una forma de orar, o es una manera que el Señor nos enseñó. Aquí ya les compartí acerca de a quién debemos orar. ¿Se acuerda? ¿A quién debemos orar? ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Y muchos a veces estamos confundidos. Le oro al Padre, o le oro al Hijo, o le oro al Espíritu Santo, y ahí nos confundimos a quién orar. El modelo de oración es muy claro. ¿Cómo empieza el modelo de oración? Padre nuestro. Entonces, ¿a quién le oramos? Al Padre, ¿verdad? Nuestra oración va dirigida al Padre. Y así podemos encontrar muchos textos en la palabra de Dios que nos ayudan a, que nos respaldan, nos refuerza esta manera de orar al Padre directamente. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: se viene un tiempo en donde yo ya no voy a estar más con ustedes, pero pidan al Padre directamente. Donde ya no, dice, se viene un tiempo donde no me pedirán a mí, sino que ustedes pedirán cualquier cosa al Padre y Él lo hará. Amén. Entonces, uno de las primeras, el primer punto de a quién orar, ahí lo encontramos, el modelo de oración, Padre nuestro. Y así, en ese está lleno de mucha enseñanza el modelo de oración. Pero uno de ellos es: hágase tu voluntad. ¿Sí o no? ¿Lo encontramos? ¿Sí lo encontramos ahí? Vea lo que dice. Verso 10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra. Amén. Que tu reino venga pronto. La versión Reina Valera dice: el verso 10 dice: ustedes pues oren así. Fíjense, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Si nosotros vemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. Lo primero es reconocer a quién oramos. Lo segundo es que santificamos el nombre de Dios. Lo tercero es de que reconocemos el reino de Dios. Lo cuarto es que se haga la voluntad de Dios como en el cielo y así también en la tierra.
Ahí estamos adentrando nuestra oración y ya después viene, danos hoy el pan de cada día. ¿Cuántos de nosotros primero va nuestra necesidad por delante? Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame esto, dame y dame y dame y dame. Pero primero tenemos que reconocer a Dios. Primero, nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre. Reconocerle y hablarle con nuestro Padre. Y luego santificar su nombre. Y reconocer que su reino se establece entre nosotros. Y a que su voluntad se haga en nosotros. Aceptar la voluntad de Dios. Amén. Aceptar. Y fíjense que es uno de los primeros que vamos a encontrar ahí. Tanto como que tu nombre sea santificado, también encontramos, hágase tu voluntad primero, porque es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aceptar la voluntad de Dios. Cuando tú ores a Dios, cuando tú pidas algo a Dios, primero es, Señor, haz tu voluntad. No es como yo quiero, no es la manera en que yo quiero, sino es tu voluntad que se haga en mi vida. No es lo mismo que ordenar, no es lo mismo que reclamar. Y yo reclamo mi bendición, y yo reclamo esto, y yo reclamo lo otro. No, porque no es lo que tú reclames, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjese que es lo primero que encontramos en el modelo de oración. Hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Así como en el cielo todo está sujeto a la voluntad de Dios, así también nosotros en la tierra nos sometemos, nos sujetamos a tu voluntad. Gloria a Dios. Vea qué diferente. Vea qué diferente es cuando la voluntad, dejamos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Mientras Jesús estaba orando, Él reconocía que Él no hacía su voluntad. Él no se movía bajo su propia voluntad, sino se movía bajo la voluntad del Creador. De tal manera que cuando Él oró, y su oración fue era algo tan tremendo que Él estaba sufriendo por dentro, quizá como muchas veces nosotros hemos sufrido en algún tiempo, en alguna etapa de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en un sufrir, en un sufrimiento, que cuando oramos sentimos una necesidad tan grande que quisiéramos que Dios nos escuchara, pero ya? ¿Cuántos se han sentido en esa etapa alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un dolor tan grande. Pero yo te pregunto, en ese mismo estado o en esta misma situación, ¿estarías dispuesto a decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad? Que se haga como tú quieres, no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Yo te presento mi petición, te entrego lo que necesito, lo que yo estoy pasando en estos momentos, pero me sujeto a tu voluntad. Porque esa es la manera en que Jesús oró. Él estaba en un sufrir, porque Él sabía que no era fácil lo que se avicinaba, lo que venía, que no era nada sencillo. Él lo sabía. Sin embargo, dijo, pero que no se haga como yo quiero. No es como yo quiero, sino que sea tu voluntad en mi vida. Un ejemplo muy claro lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al verso 6. Vamos a encontrar una experiencia de un hombre de Dios, que orando, o él pasando en una necesidad, padeciendo una enfermedad. Fíjense,
cuál es su forma de orar. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 al verso 10. Voy a leerlo. Dice lo siguiente. Voy a leerlo en versión Reina Valera. Ok, verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Está hablando Pablo de una aflicción en su cuerpo, una aflicción en su carne, en su cuerpo. Le causaba dolor, le causaba angustia, le causaba sufrimiento. Y mire lo que dice el verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo en esta ocasión está pasando ese sufrimiento, ese dolor. Sin embargo, la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Y mire cuál fue la respuesta de Pablo. Dijo: de buena gana me gloriaré. Cualquier otro apóstol hubiese dicho: no lo acepto, lo rechazo. Esa no es la voz de Dios. Lo rechazo. Renuncio a esa palabra. Porque eso es lo que se oye hoy en día. Renuncia. Rechaza esa enfermedad. No es tuyo. Suéltalo. Estoy de acuerdo que la enfermedad no la hacemos nuestra, o el padecimiento no lo hacemos nuestro. Pero cuando es la voluntad de Dios, fíjese, cuando es la voluntad de Dios, amén, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Por eso siempre, y la palabra de Dios nos enseña, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Lo vemos en la vida de Job. Job, todo lo que pasó fue la voluntad de Dios, ¿sí o no? Fue la voluntad de Dios. Dios permitió que sucediera eso. Claro, quien llevó a cabo todo eso fue el enemigo. Pero Dios permitió que llegara hasta ese lugar, que Job perdiera todo. Y Dios permitió eso. Y entonces era la voluntad de Dios. En esta ocasión encontramos a Pablo. Dice: he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero yo he escuchado una respuesta: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Porque tú no sabes lo que está sucediendo en tu interior. Tú no sabes lo que va a suceder en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, porque algo va a suceder ahí. Entonces, muchas veces, y esto mismo sucedió en la vida de Jesús. A través de un sufrimiento, a través de ir a la cruz,
y de aceptar la voluntad de Dios, porque volvemos a decir, la voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa era la voluntad de Dios, que Jesús fuera a la cruz. Y a través de esa voluntad de Dios, que Cristo fuera a la cruz, muchos de nosotros hoy en día somos redimidos de nuestros pecados, ¿verdad? Aunque Jesús en su corazón, Él sentía o Él quería abandonar la misión. Él desde su interior le dijo: Señor, yo quiero pasar este proceso. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay un atajo para poder lograr esto, ¿verdad? Porque esa fue la expresión del maestro. Humanamente sentía no poder. Humanamente se sentía mucho sufrimiento. Y por eso fue esa su oración. Decirle a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento. Si es posible, saltemos este episodio, pasemos directamente a la salvación. Jesús, ese era su sentir, su anhelo. Pero su última frase fue: pero hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amén. Y es que cuando aceptamos la voluntad de Dios, reconocemos que no es nuestra fuerza. Reconocemos que no estamos nosotros poniendo nuestra autoridad por delante. No estamos ordenándole a Dios que haga algo por nosotros, sino simplemente que se haga su voluntad en nosotros. Por eso el Padre Nuestro comienza así: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Amén. No es como cuánto le ordenes al diablo, o cuánto le ordenes a la enfermedad, o cuánto le ordenes a la necesidad, o cuánto le ordenes lo que va a causar un efecto positivo en tu petición. No, porque ninguno de nosotros podemos ordenar la voluntad de Dios. Porque quizá la voluntad de Dios es que pasemos esa prueba, que pasemos esa necesidad. Pero eso no nos quita decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, sáname, ten piedad de mí, Señor, no quiero pasar esta prueba. Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él reconoció la voluntad de Dios. Pero no se haga mi voluntad. De tal manera que la voluntad de Dios era que Jesús iba a ir a la cruz. Y así fue. Así fue. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por eso. Tenemos que vivir esa aflicción. Tenemos que vivir aquello. Pero que sea la voluntad de Dios. Amén. Cuando oramos, no es poner nuestra autoridad, no es poner lo que nosotros queremos. Y Señor, te pido que hagas esto, te pido, y yo ordeno esa enfermedad y cancelo esa deuda y cancelo esto. No, porque no es nuestra voluntad. Y vuelvo a repetir, son frases muy utilizadas en este tiempo, y quizás muchas de las razones por las cuales no hemos recibido nuestra petición, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Es válido que tú y yo nos presentemos delante de Dios y le digamos: Señor, yo estoy en esta deuda, estoy en este problema, estoy en esta necesidad, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Señor, yo no lo sé, tú lo sabes, pero traigo mi necesidad, traigo mi petición delante de ti, y que se haga tu voluntad y no la mía. Gloria al Señor. Amén. No la mía, no como yo quiero que se haga, ni a la manera que yo quiero, ni a la hora que yo quiero,
Porque hasta eso a Dios le ponen horario para que hagan las cosas. Y mañana ya no estará esa enfermedad. Y mañana ya no estará esa deuda. Y mañana ya no estará aquello. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios que lo haga a ciertas horas? O que lo haga a cierto tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Si Jesús se sujetó a la voluntad de Dios, el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Simples seres humanos. Amén. El apóstol Pablo dijo: ya le he orado a Dios y Él me ha dicho: bástate de mi gracia. Dios me ha dicho, esa es mi voluntad. ¿Qué está diciendo aquí Dios a la respuesta de Dios al apóstol Pablo? Esa es mi voluntad, Pablo. Esa es mi voluntad. Bástate de mi gracia. Y Pablo no dijo: no, esa no es la voz de Dios. Eso no es lo que Dios, no, lo que Dios dice es otra cosa. No, hay muchas cosas que es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ir a Dios con ese espíritu humilde, con ese espíritu sencillo, decirle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que estoy pasando? ¿Cuál es tu voluntad en esta prueba? ¿Cuál es tu voluntad en esta necesidad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Porque entonces nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Un último versículo vamos a ver. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. ¿Ya lo tenemos? No es cierto, 5:14. ¿Ya lo tiene? Dice: y esta es la confianza que tenemos. Diga conmigo: la confianza que tenemos. ¿Usted tiene confianza de acercarse a su Padre? ¿A orarle? ¿A pedirle? ¿Cuántos tienen confianza para acercarse a Dios? ¿Cuántos? A ver, levante su mano. Yo sí tengo confianza. ¿Cuántos tienen confianza de acercarse? Y esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sí podemos decirle: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Verso 15: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él nos oye. Diga conmigo: Él nos oye. Entonces, todo lo que tú digas con tus labios, Él te oye. Él te oye. Dios te escucha. Y si nosotros nos acercamos con un espíritu humilde, con un espíritu sencillo delante de Dios y decirle: Padre, hágase tu voluntad en esta necesidad. Hágase tu voluntad en esta prueba. Hágase tu voluntad en lo que estoy pasando. Dios nos oye. Dios nos oye.
Y Dios está mirando nuestro corazón. Dios está mirando nuestra forma de humillarnos delante de Él. Recuerda que Dios al humilde lo ve de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios a querer ordenarle a Dios, a querer obligar a Dios a hacer algo, entonces nuestro corazón está altivo, nuestro corazón es arrogante y nosotros queremos ordenarle a Dios algo. Y no podemos mover la voluntad de Dios a nuestro antojo, a nuestra manera. No, porque nosotros estamos sujetos a su voluntad. Y usted lo va a ver en toda la Escritura, que todo es si la voluntad de Dios así es. Amén. Por eso les decía que reflexionáramos cómo oramos, cómo oras tú, porque a veces solo imitamos de cómo oran los demás, de cómo ora el pastor, de cómo oran el hermano, de cómo ora la hermana, y a veces nosotros también oramos de esa manera, pero es importante que tu oración la bases conforme al modelo de oración que Jesús nos enseñó, que Jesús nos dio, para que nosotros podamos acercarnos al Padre y poder orarle a Dios de una manera correcta, de una manera que Dios pueda escucharte, que Dios pueda oírte. Amén. Dice, y Él nos oye. Mira, primero dice, esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos es que tenemos acceso en nuestra oración a Dios, ¿sí o no? Esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo, Él nos oye. Si le pedimos conforme a su voluntad, no a la nuestra, sino conforme a su voluntad. Amén. Entonces, hermano, yo quise compartirle esto porque ahora que estamos orando, el Señor nos está enseñando a orar. Nos está enseñando a someternos a modelo de oración que Jesús nos enseñó. Amén. Y aunque nosotros teníamos nuestra manera de orar, nuestra forma de orar, y que yo oro de esta manera, y que yo... Cuando el Señor nos enseña a orar, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén. Porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que Dios está en los cielos, que Dios es grande, que Dios es inmenso, que Dios es todopoderoso, y que nosotros solamente somos como langostas, dice su palabra, aquí en la tierra. Amén. Como nada. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos obligar a Dios, queremos ordenar a Dios, así no funcionan las cosas en el reino de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Así no funcionan las cosas, sino que la voluntad de Dios se haga en nosotros. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios en sus vidas? Mire que Jesús estaba en esa, y esto me llamó mucho la atención porque cuando yo leí este versículo, Jesús, el Hijo de Dios, cuando Jesús, el Creador, el Padre, le dio toda la autoridad, toda la potestad de Dios Jesús. Toda. Imagínense, Él, Jesús, dijo, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ahora imagínense nosotros. Amén. ¿Ya qué tan importante es decirle, Señor, hágase tu voluntad? No es como yo quiero, ni la hora, ni la manera, ni la forma, ni nada. No, sino es como tú quieres que se haga en mi vida. Y es hermoso cuando nos sujetamos y nos sometemos a la voluntad de Dios.
Es hermoso cuando reconocemos que no es nuestra fuerza, que no somos nosotros, sino que es la voluntad de Dios haciéndose en nuestra vida. Y aunque sea un dolor fuerte, aunque sea algo tan fuerte que estés pasando, cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, es diferente. Es diferente. Hay una aceptación de lo que estás pasando. Y esa aceptación de que el Creador está permitiendo eso, te ayuda a pasar esa prueba con más facilidad. Porque estás aceptando la voluntad del Creador. No estás reclamando nada, no estás ordenando nada, no estás pidiéndole nada a la fuerza, sino que le estás diciendo a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Porque esa fue la oración de Jesús, de Yeshua. Dijo: que se haga tu voluntad, Padre. Y si yo voy a ir a la cruz, que se haga tu voluntad. Y Jesús fue a la cruz. Y aunque tuvo que padecer todo eso, Él se sometió a la voluntad del Creador. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuántos le dicen: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? Vamos a ponernos de pie. Amén. Yo estoy aprendiendo, hermano. Yo estoy aprendiendo a orar y yo creo que nunca vamos a terminar de aprender. Y sobre todo, lo más importante, a desaprender lo mal aprendido. Porque muchas veces es lo que más cuesta trabajo. A desaprender malos hábitos de orar. Muchos de nosotros mucha gente que viene de la iglesia católica, o que venían de la iglesia católica, solamente rezaba el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces cuando oraba siempre rezaba el Padre Nuestro. Y cuando llega a los caminos del Señor es diferente su manera de orar, o al menos nuestra relación con Dios no siempre tiene que ser repetir las mismas palabras siempre, sino que el Señor Jesús nos enseñó que es una manera de orar, es una forma, es un modelo de oración. Pero no es que tenemos que repetir el Padre Nuestro siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de los que vienen de la iglesia católica tienen que desaprender a repetir el Padre Nuestro siempre. Y cuesta trabajo porque así fueron enseñados. Ahora nosotros hemos aprendido formas de orar que no son correctas, nuestra oración tiene que basarse conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta trabajo, a desaprender hábitos para orar. Amén. A desaprender formas de orar. Por eso le decía: ¿cómo está su oración? ¿Cómo ora usted? ¿Ha reflexionado a veces cuando ora? ¿Cómo ora? ¿De qué manera ora a Dios? Porque a veces que oramos como queriendo ordenarle a Dios, queriendo decirle a Dios: Señor, haz esto, haz aquello, haz esto, Señor. Queremos ordenarle a Dios, pero no es así. No es así. Sino es que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Entonces, todos aprendemos cosas nuevas siempre. Y yo quisiera que en esta noche tú abrieras tu corazón para decirle a Dios: Señor, enséñame a orar. Enséñame a desaprender todo lo mal aprendido. Enséñame a quitar de mis labios frases, palabras